¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a la segunda parte de la clase 7. Nos habíamos quedado en esta diapositiva porque les decía que era importante que tengan abierta la base de datos para poder ir trabajando a la par que va la presentación. Entonces, habíamos visto un poco, revisado cómo estaba la base, cómo estaban las variables, qué características tenía. Y ahora propiamente vamos a pasar a lo que es ya más o menos el análisis. Los análisis descriptivos. Para esta parte nosotros vamos a revisar los análisis descriptivos univariados. Estos constan, de las medidas de tendencia central, que ustedes recuerdan. Estas medidas de tendencia central son la famosa media, mediana, la moda, pero también están las medidas de dispersión, la famosa desviación estándar, la desviación estándar al cuadrado, que es la varianza, también los valores mínimo, máximo y los rangos. La distribución simétrica, asimétrica, kurtosis, los gráficos que implican para cada uno de estos análisis descriptivos, que ya lo veíamos un poco en la lámina donde estábamos clasificando las variables, qué tipo de gráfico se recomendaba para cada caso. Y acá también los dejamos para que ustedes vean. Por ejemplo, en el caso de las medidas de tendencia central se suelen utilizar histogramas u otro tipo de gráfico. En el caso de la dispersión también. Y son ya en su momento vamos a ver los tipos de gráfico de acuerdo a las variables, Y las tablas de frecuencia, las cuales hablábamos, que estas van a expresar las frecuencias, el porcentaje general, acumulado, valores extremos. Generalmente se reportan las frecuencias y los porcentajes, las frecuencias que son como este número de casos acompañado de los porcentajes que representan. Luego es importante acotar acá que las tablas de frecuencia se suelen pedir a SPSS cuando queremos revisar si hemos digitado bien los datos, cuando queremos también identificar si hay datos perdidos en las variables. Ya vamos a ver luego el procedimiento para poder observar estas tablas de frecuencias. O lo vamos a recordar porque ustedes ya lo deben haber hecho, Vamos a la siguiente diapositiva y acá vamos a recordar un poco lo que son los valores extremos, son los famosos outliers. Estos valores extremos suelen ser estos valores que son o muy altos o muy bajos en comparación al resto de las puntuaciones. Por ejemplo, la mayoría de las puntuaciones, vamos a poner el ejemplo del estrés. El estrés académico en los estudiantes. La mayoría de las puntuaciones suelen estar bajo la campana, Esta es la famosa campana de Gauss. Entonces, cuando los valores se van alejando de esta área, que son donde están las puntuaciones típicas, cuando se van alejando se van haciendo más inusuales. Y llega un punto cuando estos valores se alejan demasiado, entonces son considerados valores extremos. Esto puede deberse a que ha habido un error al ingresar el dato, porque a veces hay errores de digitación, pero también puede deberse a que la persona efectivamente puntúa, por ejemplo, un nivel de estrés académico muy bajo, que es de repente lo atípico. Lo típico es que tengan un nivel de medio a alto de estrés académico. Entonces, se puede deber a los dos casos. En el caso de que hayan cometido un error en la digitación, hay que verificar con el respectivo protocolo, que cuestionario o escala que ha llenado. Entonces podemos modificar ese dato que hemos ingresado mal. Y en el caso de que el dato fuera real, ya como investigadores hay que tomar la decisión de si retirar a ese participante, porque al final no va
va a estar como un valor aislado y probablemente va a tener un efecto en los resultados, ¿no? Puede crear un sesgo ya sea para arriba o para abajo. Entonces eso era importante recordar porque a veces suele pasar, ¿no? Esto que habíamos visto anteriormente pues está expresado en este gráfico histograma. Vamos a ver este histograma que es la famosa gráfico así como de cerrito o la campana de Gauss. Pero gráficamente también se puede observar acá. Por ejemplo, cuando esta secuencia de puntos hablan de las puntuaciones de los participantes, por ejemplo, no sé, nivel de ansiedad ante los exámenes, ¿no? Nivel de ansiedad ante los exámenes va subiendo conforme te vas acercando el día del examen. Es una relación que va subiendo directamente, proporcionalmente, pero cuando hay una puntuación que está fuera de esta secuencia, quiere decir que acá pasa algo. Acá hay un valor atípico, hay un valor extremo, que puede ser, como decíamos, porque hayamos ingresado mal el dato, porque ese dato es real. Gráficamente acá se ve de esta manera, acá tenemos las dos puntuaciones que son atípicas, y en este gráfico de acá pues está datado más por este punto, ¿no? Por esta puntuación. Entonces esto es importante tomar en cuenta para que se toman las decisiones respectivas, ¿no? Ya sea modificando el dato, verificando que hayamos puesto bien la digitación del dato en la variable, o porque es un dato real, entonces hay que tomar decisiones si es que sacar al participante, ¿no? De nuestra investigación. Me refiero no que ya tomaste la data, sino retirar ese dato, ¿no? Para analizar. Ahí está. Ahora nosotros vamos a hacer un reporte escrito, porque para hacer este recordatorio, esta práctica, nosotros vamos a traducir estos resultados a través de un reporte escrito. Ustedes recuerden pues que para realizar una investigación nosotros pues hacemos nuestro análisis de datos, procesamos estadísticamente, pero eso no es que se copia y pega así los cuadros y se ponen en los resultados y no hay ninguna explicación, ¿no? Sabemos que tenemos que dar una explicación porque los análisis los hemos hecho, ¿no? Como recuerdan. ¿Para qué? ¿Para qué hemos hecho estos análisis? Probablemente porque vamos a responder a un objetivo de investigación, ¿cierto? Recordemos esa parte. Los análisis que hacemos con ayuda de la estadística lo hacemos porque queremos responder a un objetivo de investigación. Entonces vamos a procesar la data, ¿no? A través de un programa estadístico, en este caso el SPSS, y vamos a obtener unos resultados. Y estos resultados, pues como van a salir así en bruto, nosotros tenemos pues que depurarlos de acuerdo a lo que nosotros necesitamos para responder a nuestro objetivo de investigación. Por ejemplo, si mi objetivo de investigación era analizar la relación, ¿no? entre dos variables, pues tenemos solo que extraer ese resultado y vamos a obviamente reportarlo a través de una descripción del resultado, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a recordar un poco. Vamos a poner algunos ejemplos. Para nuestro caso de reporte escrito, nosotros vamos a tener, de acuerdo al cronograma, tenemos algunos reportes escritos en relación a determinados temas. Uno de ellos, que es el reporte 1, pues va a estar dado por el tema de los estadísticos descriptivos y los análisis de contraste o de comparación de grupos. Entonces, para realizar ese reporte, ustedes van a procesar data, ¿no? Van a responder a una pregunta que es más o menos un objetivo de investigación, pero también tienen que tener en cuenta cómo van a responder al resultado, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a recordar en esta parte de la clase. Para la descripción de datos sociodemográficos, recuerden, los datos sociodemográficos son esos datos extraídos del análisis de las variables sociodemográficas que vienen a ser, por ejemplo, las variables edad, sexo,
número de hermanos, posición ordinal, si trabajo o no trabajo, dependiendo de lo que nosotros hayamos preguntado a nuestros participantes. En otras palabras, esta descripción nos permite hacer una caracterización de nuestra muestra de estudio. Y esto puede ser expresado de acuerdo a la variable en porcentajes o en número de casos, o en otro tipo de medida, dependiendo del tipo de variable. Puede ser expresado a través de una media o mediana, o a través de las medidas de dispersión, desviación estándar, mínimo o máximo. Por ejemplo, para las variables cualitativas, nominales, ordinales, suele ser muy frecuente que se expresen a través de porcentajes. Y más bien las variables que son continuas son las que son expresadas a través de medidas de tendencia central acompañadas de medidas de dispersión. ¿No? Por ejemplo, acá les he puesto un ejemplo de cómo se describe este caso a la caracterización de la muestra, es decir, esto viene a ser parte de la descripción de los participantes de un estudio. Hay una sección de participantes de estudio, pues ahí es donde se suele caracterizar a la muestra y es donde se suele reportar estas variables sociodemográficas. Por ejemplo, en el estudio se tenía a una serie de participantes que tienen una edad entre los 35 y 72 meses de edad, con una media de 54.1 y desviación estándar de 10.35. Recuerden que esto está expresado en meses. Quiere decir que son probablemente menores de edad, ¿no es cierto? Entonces, como ven, la edad está expresado a nivel de medidas de tendencia central y de dispersión, media y desviación estándar. Por otro lado, se dice que el 46.1% de los niños eran hijos únicos, mientras que el 53.9% eran menores o intermedios. Esto da cuenta de que la variable sociodemográfica en este caso es probablemente si es que en la posición ordinal entre hermanos o si eran hijos únicos, ¿no? Y esta variable, decíamos, de posición ordinal es una variable cualitativa y ha sido expresada, ¿no?, en porcentajes. También muchas veces se reporta al costado del porcentaje el número, ¿no? Si fuera, ¿qué número representa ese porcentaje? En cuanto a la edad de los padres, esta fluctúa entre los 23 y 54 años, pues acá la edad nuevamente se expresa en medida de tendencia central, media acompañada de la desviación estándar, la dispersión, y así por ejemplo tenemos más descripciones en cuanto a si el trabajo era remunerado, el cual se realizaba fuera de casa, si no tenía un trabajo remunerado. Por ejemplo, acá la variable trabajo, decíamos, no establece un orden, entonces es una variable nominal y pertenece a las variables cualitativas, ¿no?, de acuerdo a la clasificación que hemos hecho. Por eso era muy importante que quede claro qué tipo de variables estábamos analizando para, de acuerdo a ello, saber qué vamos a pedir a ese PCS, con qué criterio le vamos a pedir. No, a la edad le vamos a pedir frecuencias, porcentajes, o es más bien importante, por ser una variable continua, que le pedamos una medida de tendencia central como la media y la desviación estándar, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes recuerden nuevamente en qué momento, qué tipo de análisis le pedimos a cada una de las variables, ¿no? Entonces, quería dejarles eso para que ustedes lo analicen, lo vuelvan a recordar, qué tipo de variable es, ¿no?, la que yo voy a estudiar, sobre todo lo que refiere a las variables sociodemográficas, si yo voy a pedir frecuencias o voy a pedir medidas de tendencia central, ¿no? Estábamos viendo el ejemplo y ahí les voy a dejar y luego continuamos con el siguiente capítulo de la clase.